En esta unidad vamos a comenzar el tema de balance con reacción química. Retomando la definición, una reacción química es un proceso por el cual, digamos, las sustancias ya sean elementos o compuestos llamados reactivos, se combinan para dar como resultado otros productos con parecidas o diferentes propiedades. Digamos que una reacción química también se puede definir como el rompimiento y la formación de enlaces. Es decir, para que los productos puedan reaccionar, ciertos enlaces químicos deben romperse, conformados por esos átomos llamados que tienen electrones de valencia. Las reacciones químicas suceden a este nivel, a nivel de los electrones de valencia. Y estas reacciones químicas o estos cambios en la materia pues generalmente vienen acompañados de implicaciones energéticas. Dichas implicaciones energéticas son bastante importantes a nivel industrial. Es decir, cuando tenemos un proceso químico a nivel industrial, pues generalmente viene acompañado de absorción o liberación de grandes cantidades de calor que implican, digamos, una ingeniería para disponer de esa cantidad de calor y en el mejor de los casos pues aprovecharlo en otros puntos del proceso. Entonces, para poder trabajar o para poder hacer balances de materia, digamos a nivel industrial, hay que tener muy clara la estequiometría de la reacción química, es decir, la relación existente entre los coeficientes estequiométricos de la reacción. Si vemos aquí, pues aquí en esta reacción, pues simplemente es oxidación de un hidrocarburo, ¿verdad? En esta oxidación de hidrocarburo, una mol de ese hidrocarburo, ¿verdad?, con 5 carbonos, pues se combina o reacciona con 8 moles de oxígeno. O sea, esa relación, esos números, los coeficientes estequiométricos, son fijos y son la base para hacer los balances. Es decir, un mol de hidrocarburo, 8 moles de oxígeno producen 5 moles de CO2 y 6 moles de agua. Esas relaciones entre los coeficientes estequiométricos son la base para hacer los cálculos y son fijos. Es decir, una mol de hidrocarburo, en este caso C5, se combina con 8 moles de oxígeno. Una mol de hidrocarburo da como resultado 5 moles de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, todas estas relaciones deben tenerse en cuenta para hacer los balances. Entonces, la relación estequiométrica, digamos, se define como, digamos, como la división o relación también, como su nombre lo indica, de esos coeficientes. En este caso, vea, la oxidación del SO2, 2 moles de SO2 y 1 mol de oxígeno producen 2 moles de SO3. Entonces, estas relaciones, las 2 moles de SO2 consumidas con 2 moles de SO3 formadas, son fijas y son las que se deben utilizar para hacer los cálculos. Por ejemplo, para dada una cantidad de reactivo, calcular cuánto vamos a tener de producto. Y esas relaciones no solo son entre reactivos, sino entre reactivos y productos. Entonces siempre hay que tener, dependiendo del cálculo que se pida, la relación entre los reactivos, es decir, 2 a 1, o la relación entre productos. Entre SO2 y SO3 la relación es 1 a 1. Es decir, cada mol de SO2, una mol de SO2 reaccionada produce una mol. En este caso, bueno, 2 y 2, pues se simplifica como 1 a 1. Entonces siempre esas relaciones son fijas, están y son, digamos que son inamovibles para las reacciones químicas determinadas. Y aquí viene el concepto de reactivo límite y reactivo en exceso. Es decir, digamos que ese reactivo límite es que ya que las relaciones de reacción están fijas dentro de la reacción química, generalmente pues uno de los reactivos puede que se acabe primero, ¿sí?, dependiendo de la cantidad que usted ponga de cada uno. Entonces ahí viene el concepto de reactivo límite. Digamos que es aquel reactivo que interviene en la reacción y que se agota primero cuando se produce la reacción. Y el reactivo en exceso es aquel que interviene en la reacción, pero digamos él sobra, es decir, cuando ya se ha acabado el reactivo límite queda el otro y se le llama reactivo en exceso. Entonces, como las relaciones están fijas dentro de la reacción, digamos, esto muy rara vez, esa relación entre reactivos es estricta. Entonces, se puede calcular
cuál sería esta relación, pero a veces cuando tenemos un reactivo que es más, por ejemplo, más difícil de conseguir, un reactivo que es más caro, estamos interesados en que todo ese reactivo que es más caro y que es más problemático de manejar se convierta totalmente en producto. Entonces eso es lo que buscamos, que ese, digamos, que ese reactivo límite sea el que controle la reacción. Entonces, desde el punto de vista matemático, hay una relación, ¿verdad?, para calcular el porcentaje en exceso de reactivo. Por ejemplo, el porcentaje en exceso es igual a moles alimentadas, es decir, las que usted suministra al proceso o al reactor, menos las moles necesarias, que se calculan con qué, con las relaciones estequiométricas. Cuando yo digo aquí moles necesarias, son también moles, las estequiométricamente necesarias, dividido entre las moles necesarias. Entonces, esto multiplicado por 100, si hace el cálculo directo así, le va a dar en una fracción. Si lo multiplica por 100, pues pasa a porcentaje. Entonces, vamos a considerar este ejemplo. Es decir, aquí tenemos aquí acetileno, hidrógeno. Entonces, si vemos la reacción, aquí la relación estequiométrica entre el acetileno y el hidrógeno es 1 a 2. Es decir, por cada mol de acetileno necesitamos 2 moles de hidrógeno. Y la relación entre acetileno y el producto, ¿verdad?, que es aquí, 1 a 1. Por cada mol de acetileno, 1 mol de producto. Entonces, si llevamos esto a un ejemplo numérico, entonces supongamos que tenemos un reactor al cual se le suministran 20 kilomoles hora de acetileno y 50 kilomoles por hora de hidrógeno. Entonces, si vemos aquí las moles, la relación entre el acetileno y el hidrógeno es 1 a 2. Entonces, bueno, si yo estoy suministrando 20 kilomoles de acetileno, ¿cuánto necesitaré estequiométricamente para que reaccione? Es decir, lo estrictamente necesario, necesitaré el doble de moles de acetileno. Es decir, 20 por 2, 40. Es decir, para que se cumpla la relación mínima que me estipula o que me manda la reacción, yo necesito tener 20 kilomoles hora de acetileno y 40 kilomoles por hora de hidrógeno. Como yo tengo 50, van a sobrar 10, pero matemáticamente yo debo averiguar qué porcentaje es decir, el porcentaje de exceso sería, tomando la fórmula, las moles alimentadas de hidrógeno sería 50, menos las estrictamente necesarias o estequiométricamente necesarias serían 40, porque yo tengo 20 de acetileno, por 2 serían 40, que es el dato que va aquí, sobre 40. Esto multiplicado por 100 da 25%. ¿Qué significa esto? Hombre, que tú has puesto en términos de número de moles un 25% más de moles de hidrógeno que de acetileno. ¿Para qué? Para asegurarte que todo el acetileno se reaccione o se consuma. Entonces, en este caso, el reactivo límite, ¿cuál es? Pues el acetileno, porque es el que se va a acabar primero y ahí la reacción se va a parar. El reactivo en exceso, el hidrógeno. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, el limitante o el activo limitante o reactivo en exceso, pues pueden ser uno u otro. Entonces, generalmente hay un concepto que se llama conversión. Digamos, con la conversión aquí, digamos, en términos generales, es la relación existente entre el número de moles que reaccionan a una sustancia y el número de moles alimentadas al proceso. Es decir, lo que te da es la fracción de moles o la fracción de moles que reaccionan con respecto a las moles que tú alimentas al reactor o alimentas al proceso. Entonces, matemáticamente, la conversión es el número de moles que reaccionan sobre el número de moles alimentadas. Esta magnitud es adimensional. ¿Por qué? Porque tanto numerador como denominador tienen las mismas unidades. Y la conversión tiene un rango entre 0 y 1. 0 significa que nada de lo que tú suministras al reactor reacciona o se convierte en producto. Y 1 significa que todo lo que tú suministras al reactor se convierte en producto. Entonces sería, si tú por ejemplo tuviéramos un reactor, la conversión es igual al flujo que entra al reactor de A menos el flujo que sale de A sobre el flujo que sale de A. Entonces, en términos de los flujos de un reactor, este sería la definición de ¿qué? De conversión. Veamos este ejemplo y vamos a hacer
el balance. Dice, se mezclan 20 moles por minuto de pentano con 190 moles por minuto de oxígeno. Calcular la composición de la mezcla final si la conversión es del 100% para el pentano. Entonces tenemos aquí pues la reacción química. Digamos que la estequiometría tiene que estar clara para hacer el balance de materia. Entonces un mol de pentano se combina con 8 moles de oxígeno para dar como producto 5 moles de CO2 y 6 moles de agua. Entonces veamos, si hacemos un dibujo aquí de reactor, entonces tenemos una corriente de pentano y una corriente de oxígeno. Entonces los flujos molares son 20 moles por minuto de pentano y 190 moles por minuto de oxígeno. Entonces, para hacer el balance primero, entonces, balance que obtendríamos, pues la corriente de salida del reactor. ¿Qué va a hacer qué va a haber en la corriente de salida del reactor? Pues va a haber CO2 porque es el producto, agua y ¿qué más? Pues oxígeno. ¿Por qué? Porque vemos aquí que la conversión con respecto al pentano es de 100%, es decir, todo el pentano que entra al reactor va a reaccionar, es decir, del reactor no va a salir pentano. Es decir, que en la corriente de salida del reactor solo vamos a tener agua, CO2 y oxígeno. Entonces vamos a hacer, para hacer el balance, pues vamos a utilizar un método que es esquemático, muy esquemático, que es hacer una tabla donde pongamos varias columnas: especie, entrada, reacción y salida. Entonces en la columna de especie vamos a poner las especies que intervienen, es decir, pentano, oxígeno, CO2 y agua. Entonces ahí llenamos la columna de especie. La siguiente columna es la columna de entrada, es decir, vamos a poner los flujos que entran al reactor. Entonces, ¿qué es lo que entra al reactor? De pentano entran 20 moles por minuto, de oxígeno 190 moles por minuto, y de CO2 y agua no entra nada, por eso es que aquí yo no pongo nada. Y ya llenamos la columna de entrada. En la siguiente columna, la columna de reacción, voy a poner la velocidad a la cual van a reaccionar o se van a crear, ya sean reactivos o productos. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, la conversión es del 100% con respecto al pentano, es decir, todo el pentano que entra va a reaccionar. Entonces yo pongo, bueno, si entran 20 moles por minuto, deben reaccionar 20 moles por minuto. ¿Por qué le pongo aquí este menos? Porque esto es tómenlo como velocidad de desaparición. Es decir, a la misma velocidad que el pentano entra al reactor, se consume. Y a la salida que tenemos, pues cero. ¿Ve? Porque no va a salir nada. Porque a la misma velocidad que entra se va consumiendo, porque su conversión es de 100%. Todo lo que entra va a reaccionar. En la siguiente fila vemos, bueno, tengo 190 moles por minuto de oxígeno entrando al reactor. La relación estequiométrica me dice que por cada mol reaccionada de pentano se consumen 8. ¿Cuántas moles se consumen de pentano? 20 por minuto. Es decir, el número de moles consumidas de oxígeno sería 20 por 8, que serían 160. Es decir, de las 190 moles por minuto que entran de pentano, se consumen 160. ¿Ve? Se consumen 160. Y si entran 190 y se consumen 160, ¿cuánto sale? 30 moles por minuto. ¿Ve? Si vamos entonces a la siguiente fila, CO2, pues no entra nada de CO2 y vemos, oye, por cada mol consumida de pentano, ¿cuántas se crean de CO2? 5. Si se consumieron 20, 20 por 5, 100. Y ve que le pongo el positivo, ¿por qué? Porque esto es un producto, esto es velocidad de formación. Paralelamente con el agua, entonces un mol de pentano, por cada mol de pentano se producen 6 de agua, entonces serían 20 por 6, 120. Positivo porque es un producto. Y vengo aquí a la salida, es decir, ya aquí esto son las moles totales de la corriente de salida, es decir, yo tengo aquí 120 más 100, 220 más 30, 250, tengo 250 moles por minuto a la salida del reactor. Y ya con estos datos pues puedo calcular también la fracción molar de cada uno. Entonces, de esta manera usted puede hacer un balance de materia. Recuerde siempre que la conversión
generalmente se da en términos de ¿qué? De reactivo limitante. ¿Ves? La conversión se da casi siempre, o en casi 99% de las veces, con respecto al reactivo limitante de la reacción. Veamos este ejemplo, el siguiente ejemplo. Digamos que el amoníaco se quema para formar óxido nítrico en la siguiente reacción. Entonces 4 moles de amoníaco más 5 moles de oxígeno producen 4 moles de NO y 6 moles de agua. Entonces, si se alimenta el amoníaco a un reactor continuo a una velocidad de 100 kilomoles por hora, ¿qué velocidad de alimentación de oxígeno en kilomoles por hora corresponderá a un 40% de oxígeno en exceso? Pues aquí en nos están preguntando, o sea, ya tenemos la velocidad de entrada de ese oxígeno, del amoníaco, perdón. Pero lo que nos preguntan es, oye, si yo voy a poner oxígeno en exceso, ¿cuánto oxígeno debo poner para que represente un 40% en exceso con respecto a las moles de amoníaco? Entonces, generalmente esta reacción es una de las que se hace en el reactor de oxidación catalítica en la producción de ácido nítrico. Esa reacción tiene una conversión de amoníaco casi del 100%. Entonces, este tipo de proceso, lo primero es ver que la estequiometría esté clara. O sea, vemos que nuestra reacción está balanceada, la estequiometría está clara. Y la relación estequiométrica entre el amoníaco y el oxígeno es 4:5. Y bueno, vamos a mirar eso. Y si 4 moles o 4 kilomoles por hora son las unidades, pues no son importantes. Aquí tú dices, bueno, 4 kilomoles por hora de NH3 se combinan o necesitan como mínimo, formalmente necesitan como mínimo 5 kilomoles por hora de O2. Si yo tengo 100 kilomoles por hora entrando al reactor, ¿cuánto oxígeno necesito estrictamente? Lo necesario. Si hacemos esa regla de 3, sería 100 por 5 entre 4 serían 125. Esos 125 no representan el 40% en exceso, representan solamente el oxígeno necesario, lo estrictamente necesario. Para calcular el exceso debo utilizar la fórmula que ya conocemos, es decir, el porcentaje en exceso a que es igual a las moles alimentadas sobre las moles necesarias estequiométricamente sobre las moles necesarias. Entonces ya tenemos el porcentaje que necesitamos. El exceso tiene que ser 40, puesto en fracción sería 0,4. Las moles alimentadas es lo que queremos averiguar. Y las estrictamente necesarias, pues las tenemos ya, las calculamos aquí. Entonces, si ponemos esto en la fórmula y despejamos las moles alimentadas, daría 175 kilomoles por hora. Es decir, ¿qué representan esos 175? Hombre, representan las moles que tú tienes que suministrar al reactor, las alimentadas, que representan un 40% más por encima de las 125. ¿Ves? 125 es lo estrictamente necesario y 175 representa un 40% por encima de esa cantidad necesaria. De esta manera podemos calcular pues la cantidad de moles a suministrar al reactor dependiendo de un porcentaje de exceso que nosotros pongamos. Entonces, este es un ejemplo que más que nada en una aplicación ambiental. Entonces dice, considera un lago con un volumen de 1 por 10 a la 7 metros cúbicos que es alimentado por un río con caudal constante de 5 metros cúbicos por segundo y la concentración de un contaminante XY igual a 100 a 10 miligramos por litro. Existe un sistema de alcantarillado descargando a este lago un caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo con la concentración de contaminante igual a 200 miligramos por litro. La tasa de decaimiento de degradación del contaminante K es igual a 0,2 día a la menos 1. Suponiendo que existe una mezcla completa en este lago y que no hay pérdida por evaporación o infiltración, determine la concentración de equilibrio del lago. La cinética de degradación es de primer orden. Digamos que esta aplicación utiliza las mismas ecuaciones de balance de materia, pero esto es una aplicación ambiental, es decir, lo que vamos a calcular aquí es cuál es la concentración de equilibrio de ese lago cuando se le está suministrando un contaminante, un corriente de contaminante, pero ese contaminante también se degrada
dentro del lago. Entonces, si miramos aquí, la ecuación de balance de materia es la misma. ¿Sí? Acumulación es igual a la sumatoria de las entradas menos sumatoria de salidas menos la degradación. Esta degradación representa es que la velocidad o la reacción química o bioquímica. Entonces, si nosotros vemos aquí, es la misma ecuación, ¿verdad? ¿Ves? La acumulación, las entradas, es decir, flujo de una corriente entrada por la concentración del contaminante menos la concentración, los flujos de salida por la concentración menos, esto representa la reacción química. Entonces, si vemos aquí en este diagrama, ¿ve? Una corriente que lleva el contaminante, otra que es la del sistema de alcantarillado. Aquí tenemos la degradación dentro del lago y aquí la salida del lago. Entonces, todo eso, digamos, si podemos todo primero, pues poner todos los parámetros en una dimensionalmente. Si esto, por ejemplo, está en día, pues lo ponemos en segundos a la menos 1. Recuerda que lo tenemos en día, pues simplemente cambiar el día por segundos. La concentración, en vez de tener miligramos por litro, lo pasamos a kilogramos por metro cúbico con los factores de conversión adecuados. Hacemos lo mismo aquí. Como asumimos que todos nuestros sistemas están en estado estacionario, esto vale 0, recuerda eso. Entonces nos queda solamente esta parte del balance. Entonces esta parte del balance, como que lo que nosotros queremos es la concentración y el equilibrio del lago, pues reordenamos y despejamos. Despejando queda de esta manera y tomando todos los datos que tenemos nos da que la concentración de equilibrio en el lago es de 5.23 por 10 a la menos 3 kilogramos por minuto. Es, digamos, las mismas ecuaciones de balance, pero aplicados ahora a un sistema ambiental. Veamos otro ejemplo. Un proceso para la obtención de acetonitrilo, C3H3N, se basa en la reacción de propileno, C3H6, amoníaco, NH3 y de oxígeno, O2, según la reacción química. Entonces tenemos aquí la reacción química que tenemos aquí es 2 moles de, ¿verdad? 2 moles de propileno más 2 moles de ¿qué? De amoníaco más 3 moles de oxígeno producen 2 moles de acetonitrilo más 6 moles de agua. Entonces, la estequiometría y las relaciones estequiométricas están claras. El reactor se alimenta con un caudal de propileno de 100 moles por minuto. También con amoníaco a una tasa de 120 moles por minuto y aire en un 20% en exceso. Ojo con eso. La conversión de propileno en el reactor es del 30%. Los gases de salida del reactor se envían a un separador. De este último sale una corriente de producto final, el cual está constituido por una mezcla equimolar. Cuando yo le digo equimolar, es que dentro de la mezcla la fracción molar de cada uno de los componentes es 0,5 y 0,5. Agua y acetonitrilo. Por la corriente salen gases de rechazo que contienen agua y acetonitrilo que no se han incorporado al producto final. Y el resto de los componentes que provienen del reactor. Entonces, en los gases de rechazo, la fracción molar del agua es 0.0665. Entonces, aquí lo que se está haciendo es se está describiendo el sistema. Entonces, lo primero que uno hace es tratar de tomar toda esa información y ponerle en un diagrama. Entonces, nos dice, dibuje un diagrama de flujo de proceso con nomenclatura, sistemática, símbolos y composición. Calcular la composición en fracción molar de la corriente que une al reactor con el separador. Calcular el caudal total molar de la corriente de producto final y calcular el caudal másico de la corriente de gases de rechazo. Tenemos aquí la información de los procesos moleculares y la composición molar del aire promedio. Entonces, lo primero, hacer una lectura juiciosa del ejercicio. Es decir, leer bien todo para hacerse una idea primero de cómo es el proceso. Es decir, este proceso lo que está conformado por una unidad de reacción y una unidad de separación. Y tenemos dos unidades. En la unidad de reacción tenemos corrientes de ¿qué? De propileno, de amoníaco y de aire. De ese aire
se está aprovechando el oxígeno. El nitrógeno no participa en la reacción. Ojo con eso. En muchos procesos, cuando se necesita oxígeno, pues se utiliza el oxígeno del aire, porque es más barato y menos peligroso. El oxígeno puro es bastante peligroso en los procesos. Entonces, primero vamos a hacer el diagrama. Si vemos el diagrama ahí, el diagrama que nos indica, bueno, tenemos la unidad de reacción y la unidad de separación. A la unidad de reacción le entra una corriente, pues llamaremos aquí la corriente 1 de qué, pues simplemente con 100 moles por minuto, ¿verdad? También la corriente 1, la corriente 2 también de amoníaco, 120 moles por minuto. La corriente 3 sabemos que es de aire, del cual se va a aprovechar el oxígeno y que está en un 20% en exceso, pero no sabemos cuál es el flujo molar. Entonces, la corriente, entonces, los gases que salen del reactor o productos, no tenemos ninguna información sobre ellos. Luego pasan al separador, donde están los gases de rechazo, donde solo tenemos la concentración, la fracción molar de agua, y el producto final. El producto final está conformado por una mezcla equimolar de acetonitrilo y agua, pero no tenemos ninguna información sobre qué, sobre el número de moles. Entonces, es casi toda la información que está de manera literal en el ejercicio está plasmada en este diagrama. Entonces, primero vamos a calcular el aire. Es decir, porque en la unidad de reacción tenemos ya la flujo 1 y flujo 2 de las corrientes 1 y 2, pues ya tenemos, son sustancias puras. Es decir, ya tenemos tanto su composición como su flujo. Pero en la corriente de aire no lo tenemos. Entonces lo mismo que vamos a hacer es vamos a calcular el aire necesario, ¿verdad? El aire necesario con respecto a qué? Al C3H6, ¿verdad? Entonces, porque recuerden ustedes que a la corriente le está entrando propileno, ¿verdad? Y la conversión, ¿verdad? La conversión del reactor aquí está con respecto, ¿ves? La conversión del propileno, es decir, la conversión de proceso está con respecto al propileno. Entonces dice, bueno, en la reacción química, pues la relación está de 2 a 3, es decir, con respecto al propileno, con respecto al oxígeno. Es decir, por cada 2 moles que se utilicen de propileno, vamos a necesitar 3 de oxígeno. Si yo tengo 100 moles, da 100 moles de propileno, ¿cuánto necesitaré? Necesitaré 150 kilomoles por minuto de oxígeno. Es decir, ese es el oxígeno estequiométrico, asumiendo que la conversión es de 100%. Ojo, el oxígeno estequiométrico, asumiendo que la conversión es de 100%. De ahí en adelante, el oxígeno que yo suministre es exceso. Por eso es que utilizamos la fórmula aquí. El porcentaje de exceso, moles alimentadas menos necesarias sobre necesarias. El porcentaje en exceso de oxígeno, pues nos lo da el ejercicio, 20%, que lo ponemos en fracción 0,2. Es igual a moles alimentadas, que no las sé, menos 150, que son las estrictamente necesarias. Eso nos da que para la corriente de aire, es decir, la corriente 3, yo tengo que suministrar 180 kilomoles por minuto, que representan las estrictamente necesarias más un 20% en exceso. Entonces, cuando ya tengo entonces, digamos que ese oxígeno no viene solo, ¿verdad? El oxígeno viene acompañado por una cantidad proporcional de ¿qué? De nitrógeno. Entonces yo digo, bueno, si yo suministro 180 kilomoles por minuto de oxígeno, que representan el 21%, el 100% de las moles, ¿cuántas serán? Eso da 857.14 kilomoles por minuto de aire. Es decir, de esas moles totales, el 21%, que representa 180 moles de oxígeno, y el 79%, ¿verdad? 79% que representa que son representadas en la recta, es decir, 677.14 nitrógeno. Es decir, la corriente 3 tiene solo 2 componentes, que es aire, oxígeno y nitrógeno. Entonces, el oxígeno que lleva esa corriente representa un 20% con respecto al oxígeno estrictamente necesario. Ahora que tenemos todas las corrientes en el reactor, vamos a hacer balance. ¿Para qué? Para calcular la corriente 6, que no tenemos ninguna información. Para poder hacer cálculos en la corriente 6,
debemos hacer cálculos en el reactor, el balance en el reactor. Entonces aplicamos el mismo método. Entonces lo que tenemos aquí nosotros, que es, hombre, el cuadro. Recuerdan que ese cuadro está conformado por qué: especie, entrada, reacción, salida, y le agregamos aquí otro donde vamos a poner las fracciones molares. Las especies involucradas tenemos, mira, ¿ves? C3H6. Recuerda que del principio del ejercicio tienes que meter todas las especies involucradas que en la reacción, y también las que entran, y otra que entra al reactor, que es el nitrógeno, aunque él no aparece en la reacción, si entra al reactor, ¿ok? Entonces por eso es que aquí se pone, si tú vuelves acá, tienes, bueno, propileno, ¿verdad? Amoníaco, oxígeno, acetonitrilo, agua y nitrógeno. ¿Ves? Él no participa en la reacción, pero si entra al reactor. Y las moles, ¿verdad?, también deben contar que en las moles de salida del reactor. Entonces, por ejemplo, ya tenemos la columna de especies. La columna de entrada, ¿qué tenemos en la entrada? 100 moles por minuto de propileno, 120 moles por minuto de amoníaco, 180 moles por minuto de oxígeno. Acetonitrilo, no tenemos nada. Agua, tampoco tenemos nada. Digamos que vamos a asumir que ese es aire seco, ¿verdad? No tiene agua ambiental. Y las moles de nitrógeno, que vienen con el oxígeno, porque se utiliza aire para la reacción. Entonces ya, eso es lo que tenemos ahí a la entrada del reactor. ¿Qué reacciona? Entonces aquí ya vamos a ver. Entonces la conversión es del 30% con respecto a qué? A propileno. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 moles que entran a reactor de propileno, 30 reaccionan. Entonces, si entran 100, mira, recuerda que le pongo en negativo porque es una velocidad de desaparición. 100 entran, 30 reaccionan, ¿cuánto sale? 70. Vamos con el amoníaco. Entran 120, ¿cuánto reacciona? Entonces, vamos a mirar la reacción química. ¿Cuál es la relación estequiométrica entre el propileno y el amoníaco? 2:2, es decir, por cada mol que reaccione de propileno, la misma cantidad va a reaccionar de amoníaco. Bueno, yo vuelvo acá y digo, bueno, si reaccionaron 30 de propileno, deben reaccionar 30 de amoníaco. 120 menos 30, 90 a la salida. El oxígeno, veamos la relación estequiométrica entre el propileno y el oxígeno. 2:3, 2/3 por cada 2 moles de propileno que reaccionan, va a reaccionar 3 de oxígeno. Entonces, bueno, si la relación es 2/3, haciendo, si entran 180, la relación es 45. Hace la regla de 3. 2 es a 3, como 180, como 45 es a 180. Es la regla de 3 simple. Entonces, si entraron 180 y reaccionaron 45, quedaron 135 a la salida. Ahora vamos con los productos. No entra nada de acetonitrilo y la relación es 1:1, es decir, entre el propileno y el acetonitrilo la relación es 1:1, es decir, por cada mol de pentano, digo de propano, perdón, ¿verdad? Recuerda que aquí tienes que ver siempre, ¿ves?, la relación, ¿ves?, de propileno, aquí, perdón, propileno, de propileno a acetonitrilo es 2:2 o 1:1, lo mismo. Es decir, por cada mol de propileno que reaccione, se crea la misma cantidad de ¿qué? De moles de acetonitrilo. Si reaccionaron 30 de propileno, se crean 30 de propileno. Y la relación entre propileno y agua es 1:3. Es decir, tienes que multiplicar las moles que reaccionaron de propileno por 3 y te da las moles de agua. Recuerda que, mira, recuerda todo viene de dónde? De la reacción química, de las relaciones estequiométricas. Por cada mol de propileno
¿verdad? 2 a 6, es decir, 1 a 3. Entonces las moles que reaccionan de propileno las multiplicas por 3 y te da las moles que se crean de agua. Recuerda que como el acetonitrilo y el agua son productos, se pone positivo porque esto es velocidad de formación. Siguiendo, el nitrógeno no reacciona, es decir, 0. Es decir, sale la misma cantidad. Entonces ya tenemos, mira, esta es la corriente que sale del reactor. Si sumas todos los moles, te dan 1092.14. Entonces esos 1092.14 pues podemos utilizarlo para ¿qué? Para calcular las fracciones molares. Es decir, 70 entre 1092.14 da 0.64. 90 entre 1092.14 0.082. 40 y así sucesivamente. Todas estas fracciones tienen que darte aproximadamente una. Aquí nos dan a nosotros 0.9996. Bastante, un dato bastante bueno. Entonces, aquí lo que acabamos de hacer es que es simplemente el balance, ¿verdad? El balance dentro del reactor, ¿verdad? El balance dentro del reactor. Para obtener que los flujos de la corriente de salida del reactor, vamos a mirarla aquí, recuerda, mira, ve la corriente 6, la corriente de salida del reactor, y también sus fracciones molares. Siguiendo ahora, vamos a hacer balance en el separador. ¿Ves? Que ya tenemos los datos de la corriente 6 y nos faltan algunos datos de la corriente 4 y la corriente 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos primero un balance total, un balance general en el separador, es decir, N6 es igual a N4 más N5. Entonces, aquí pues solo tenemos datos de ¿qué? Pues de N6, porque N5 y N4 no sabemos, y tenemos dos incógnitas. Por ende, tenemos que hacer otro balance. Digamos que ese balance lo que tiene que ver es tener son las dos incógnitas para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, pues vamos a hacer un balance de agua. ¿Por qué? Porque tenemos más información del agua, porque tenemos información del agua en todas las corrientes. Por eso es que hacemos el balance de agua. Entonces, tenemos que hacer un balance de agua. Lo que entra de agua al separador, N6 por la fracción de agua en 6, que toda esta información la tenemos. Igual, lo que sale de agua en la corriente 4, N4 por la fracción de agua en 4, más lo que sale de agua en 5 por la fracción de agua en 5. Entonces vemos aquí que en esta ecuación las únicas variables que ignoramos son N4 y N5. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo eso, aquí tenemos las dos ecuaciones, reemplazando uno en otro, podemos despejar N4 y reemplazarla aquí y despejar N5. Nos da que N5 es 1052.06 kilomoles por minuto y N4 40.07. Entonces ya tenemos la información tanto de N4 como de N5. Entonces, si hacemos balances individuales para cada componente, se obtienen las fracciones molares en la corriente 5 para el acetonitrilo. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos para el acetonitrilo, ¿ve? Entonces un balance acetonitrilo, entonces sería lo que entra al separador de acetonitrilo, es decir, N6 por la fracción de acetonitrilo en 6 es igual a lo que sale del separador de acetonitrilo en la corriente 4, que es N4 por la fracción molar de acetonitrilo en 4, más N5 por la fracción de acetonitrilo en 5. Eso da aproximadamente 0.009505, que es un valor. Si ustedes miran, si miramos el proceso en la corriente 5, obviamente la gracia es que salga muy poco acetonitrilo, porque esa es la corriente de rechazo. Lo que yo quiero es que casi todo el acetonitrilo salga en la corriente 5, que es el producto final. Por eso es que tú ves que esta fracción es tan pequeña. Entonces luego, haciendo balances de cada uno de los componentes, pues sacamos los flujos molares de cada componente, pues y lo multiplicamos por su ¿qué? Por el peso molecular. Es decir, ¿por qué? Para obtener ¿qué? Obtener los flujos másicos. Recuerda que el flujo másico es igual al flujo molar, ¿verdad? El flujo molar de cada componente por el peso molecular. Entonces, si hacemos lo mismo para cada componente, nos dan las masas, los flujos másicos. Si nosotros sumamos en la corriente 5, que recuerda que en la corriente 5, ¿verdad? Donde hay muchos componentes, en los gases de rechazo nos da el flujo másico de la corriente 5.
Simplemente eso, haciendo un balance para cada componente y luego ese flujo molar que obtenemos lo multiplicamos por su respectivo peso molecular. Sumamos todos esos flujos másicos y obtenemos el flujo másico total de la corriente 5. Y con esto cerramos el ejercicio.